tal? Bienvenidas, bienvenidos a México Invisible. Y estamos el día de hoy reunidas para conversar sobre el tema de apariencia física. La primera causa de discriminación, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en la que muchísimas personas, entrevistamos a más de 100,000 personas, nos contestaron que la primera causa por la que se sienten discriminadas, por las que reciben un trato diferenciado, injusto, que no les permite ejercer sus derechos, es cómo se ven, simplemente cómo se ven. ¿Qué implica la apariencia física? Puede ser que la apariencia física denote una cierta identidad, puede ser que la apariencia física se presente como la expresión de ciertas características que a otras personas las hagan pues, tener una idea de quién es uno en términos de su trabajo, si una persona es buena o es mala, si una persona puede tener competencias para un trabajo o no, etcétera. Y lo que queremos hoy es justo desmitificar esto, desligar la apariencia física de todo lo demás, porque no deberíamos estar juzgando a las personas por cómo se ven y sin embargo lo hacemos todo el tiempo y lo hacemos sobre todas las personas. Y están aquí para acompañarme el día de hoy, les doy muchísimas gracias. Roberto Castillo, muchas gracias por estar aquí. En un momento volveré a preguntarte sobre el trabajo que hace tu organización en relación con las personas tatuadas. Así es, gracias por la invitación. Tatuadoras. ¿No? Sí, así es. Eva Arceo, una académica que en CONAPRED respetamos mucho, hemos leído ampliamente tus investigaciones. Eva, estás ahora en la Universidad Iberoamericana. Así es. Y bueno, hemos visto a través de los resultados de tus investigaciones cómo el mercado laboral está absolutamente permeado de prejuicios, estereotipos y estigmas sobre las competencias de las personas y vamos a hablar muy ampliamente del tema. Y vamos a también hablar sobre las personas Sikh, su experiencia de vida, la manera en la que tú que perteneces a un grupo religioso, no el dominante, no el mayoritario, vives también por la apariencia física, por la manera en la que tú te identificas, una serie de situaciones de discriminación. O quizá también una serie de situaciones en donde las personas tienen curiosidad y también no todo es malo y hay que decirlo, ¿no? A veces la apariencia física, la expresión, que así tendría que ser siempre, es una manera de acercarse con el otro, preguntarle, ¿no? Hablábamos en uno de los primeros programas con un chico trans que nos decía eso, nos decía cuando nos vean a las personas trans y nos identifiquen como trans, acérquense, pregúntenos. ¿Cómo te sentirías tú, Roberto, que alguien se te acercara y te preguntara así a media calle por tus tatuajes? Pues mira, creo que hay formas, ¿no? Para empezar. Y creo que también en el respeto está todo. Entonces, en este respeto, claro que te encuentras en la calle con miradas, pues por ahí curiosas, ¿no? Pero claro, si una persona se acerca a preguntarte qué onda con tus tatuajes, y si no tienes prisa, ¿no? Porque también vivimos en, ¿sabes qué? Algo, pero me ha gustado a mí también explicarle a las personas, pues, qué onda con el tatuaje, ¿no? O sea, que entiendan que realmente esto, por decirte algo muy general, lleva mucho tiempo aquí, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que es cultural y que se le debe de educar a las personas sobre el tema, ¿no? Porque creo que también estos problemas cognitivos a la hora de entender algo de nosotros como seres humanos, pues se vale, ¿no? Porque nadie nace sabiéndolo todo. Entonces, cuando aprendemos también a ser personas tolerantes respecto incluso a esa mirada curiosa que puedes recibir por ahí y la cambias por información, creo que cambia por completo el contexto, ¿no? Y se vuelve todavía más ameno esa pregunta que te pueden hacer o decir, ¿no? En mi caso, por los tatuajes, me ha pasado de qué significa, ¿no? O tú de dónde eres. Y de ahí seguimos, ¿no? De ahí seguimos porque el fenómeno crece también a la no aceptación. Claro. ¿Y una organización de personas tatuadas, para qué la necesitan? Pues se necesita y mucho, porque tal cual, yo soy presidente de Mi Capacidad No es Tatuada es Demostrada ACE. Somos la primera asociación civil en México, Latinoamérica y el mundo tocando el tema de los derechos humanos de las personas con modificaciones corporales, ¿no? No solamente un tatuaje, una perforación, también puede ser un implante, también puede ser una cirugía estética, puede ser cambio de sexo, etcétera, ¿no? Estamos educando a las personas desde hace ya casi 8 años. Meramente en redes sociales, dándoles esta información, ¿no? Esta información de primera mano sobre leyes de antidiscriminación, de no discriminación y también el lineamiento sanitario vigente para las personas que se dediquen o se quieran dedicar a la tatuada, como le dicen por ahí, la micropigmentada, ¿no? Porque es algo que va creciendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tatuarse y la micropigmentación? La micropigmentación va más enfocado también a los ámbitos de belleza, por ejemplo. Tú encontrarás por ahí que te quieres tatuar las cejas,
los labios. Okay. Y el tatuaje pues ya va enfocado más al tatuaje como lo conocemos desde años, ¿no? Que es una cuestión cultural. Sucede la necesidad de crear la asociación civil porque la discriminación hacia este sector es muy marcada. A la hora de pedir un trabajo, en un despido injustificado, por ahí nos han llegado quejas a la asociación respecto a padres de familia que quieren inscribir a sus hijos a las escuelas y no los aceptan, pues a lo mejor ya son más listos también porque no les van a decir luego directamente que es por eso, ¿no? Aquí la cuestión en la Ciudad de México es muy marcada en cuando te niegan un trabajo por tu apariencia física, que a lo mejor te van a decir, ¿sabes qué? Es que no cumpliste por ahí con el perfil. Pero en realidad tiene que ver con eso. Va por otro lado. Okay. Entonces, hablaste de buscar trabajo, hablaste del sector educativo. Mukia, ¿cuál es tu experiencia? ¿Estos sectores son sectores también problemáticos para ti? Para mí personalmente no, porque yo me desenvuelvo en un sector laboral que es muy particular, que es el artístico. Okay. Yo soy artista escénica de profesión, soy maestra de Kundalini Yoga y he escogido como camino de vida el camino del Sikh Dharma y por eso pues sostengo mi identidad, que no es solamente una identidad, no es ropa y algo que te envuelves en la cabeza, sino que es una tecnología, ¿no? Es parte de nuestra práctica. Entonces, la verdad es que en el ambiente artístico, digámoslo así, pues tal vez la mayoría de las personas tienen como una apertura mucho más amplia, ¿no? Hacia las diferencias, porque la realidad es que la mayoría somos diferentes en alguna u otra manera, y lo que nos hace artistas y lo que nos hace destacarnos es justamente la diferencia, ¿no? Sobre el resto. Pero sí tengo muchos compañeros, muchos hermanos de camino que, por ejemplo, quisieran tal vez adoptar esta forma de vestirnos que nosotros tenemos, se llama bana, ¿ok? Y compone una serie de prendas y todas son blancas y todas son de algodón. Y tengo amigas, maestras de Kundalini Yoga y que también siguen el camino de Sikh Dharma, que les encantaría, por ejemplo, adoptar la bana de tiempo completo y usar su turbante, y se ven muy restringidas por el tema laboral, porque trabajan en corporativos, trabajan en empresas muy grandes, se sienten incómodas, se sienten como que tienen que cumplir ciertos requisitos estéticos, ¿no? Para poder ir al trabajo. O sea, lo que estás diciendo es que en México, incluso en aquello que llaman las transnacionales o las grandes empresas, una mujer que quiere portar un turbante como parte de su práctica, no lo puede hacer. No, y no es algo que esté dicho, como decía Roberto, ¿sabes? Pero, o sea, sí se genera, o sea, cuando uno empieza a hacer este cambio, ¿no? De vida, porque evidentemente yo no nací en una familia Sikh, es un camino que yo decidí en mi vida adulta adoptar. Entonces fue de andar vestida como viste toda la gente en la calle a empezar un proceso de ir adoptando otra forma de cubrir mi cuerpo. Entonces, sí es un proceso particular, porque obviamente las miradas recaen sobre ti de otra manera, ¿no? Pues tu entorno cercano empieza a decir, wow, ¿qué onda contigo? Entonces, pues ya entras en estas explicaciones. También me ha pasado eso de que muchas personas se me acercan en la calle de diferentes maneras, ¿no? A veces con respeto, curiosidad y hasta buena onda, y otras veces la verdad es que con todo lo contrario. Entonces es todo un proceso en el cual uno va sintiendo que sí hay una presión del entorno, ¿no? O sea, sí hay una mirada que no todas las personas soportan, ¿no? O sea, yo vuelvo al tema, yo soy artista escénico, me dedico a pararme en un lugar y que me vean, estoy acostumbrada. Y aún así sientes incomodidad. Y aún así siento incomodidad. O sea, ahora imagínate una persona que no, ¿sabes? Que pues nada más está en su cubículo de su empresa, con su forma de trabajar y de estar siempre, pues es incómodo. Es definitivamente incómodo. Entonces no es algo dicho, no es que... No te lo prohíben, pero la mirada es muy... pues es estigmatizante, ¿no? Y no te lo prohíben si trabajas en una oficina. Si trabajas, digamos, en los puestos de las empresas que son con atención a público, yo me pregunto si no te lo prohíben. Para eso invitamos a Eva. ¿No? Porque yo dudo mucho que a mí alguien me diera un empleo. Para estar en una ventanilla.
o en un mostrador o, ¿no? O algo así. Pues justo, estamos felices de que hayas podido, doctora. Cuéntanos, porque tú has investigado esto con mucho detalle. Sí, sí, sí. Y has encontrado en la práctica del reclutamiento y permanencia en las empresas prácticas muy burdas de discriminación por apariencia física. Cuéntanos. Sí, sí, sí. Parte de esta investigación, bueno, más para ponerlos a ustedes dos un poco en el loop, lo que hicimos fue buscar anuncios de trabajo en línea. A partir de esos anuncios de trabajo, que fueron 100 anuncios de trabajo, no, 1000, perdón, anuncios de trabajo, enviamos a cada uno alrededor de 8 currículums. Y estos currículums variaban, eran 4 hombres, 4 mujeres. De las mujeres eran 3 personas con foto, iban desde un tono de piel muy blanco a un tono de piel muy oscuro, y un currículum sin foto. Pero desde ahí empezamos a tener problemas con nuestro diseño experimental porque vimos que había muchísimos anuncios de trabajo que de hecho te piden la fotografía para empezar. Entonces, ya desde ahí empezamos a sospechar que había una cuestión como de discriminación muy fuerte, porque no tiene ningún sentido que te pidan una foto si no te van a discriminar en algún aspecto. Entonces, a partir de esa investigación, lo que descubrimos fue que discriminaban más a las personas con tonos de piel más oscuros, especialmente a las mujeres, en comparación con las personas de tono de piel claro. Pero algo que fue muy interesante en todo ese proceso fue justo analizar los anuncios de trabajo, qué tipo de vocabulario utilizaban para hombres, para mujeres, los requisitos que pedían, y esta cuestión de la buena presentación era algo que era muy común, ¿no? Y nadie lo tiene muy bien definido. Entonces, al momento nosotros de ver esto de la buena presentación, empezamos incluso a ver cómo se interactuaban estas cosas con sexo, por ejemplo. Entonces vimos que a las mujeres es mucho más común que les pidan buena presentación que a los hombres, porque están buscando una especie de mujer normativa para cubrir ciertos puestos dentro de las empresas. Entonces encontramos, por ejemplo, anuncios que pedían personas con tonos de piel claro incluso. Explícitamente, queremos personas con tono de piel blanca o queremos personas con complexión delgada. Encontramos también personas con complexión robusta. Un ingeniero en telecomunicaciones pedían personas con complexión atlética. ¿Por qué? Nunca entendimos por qué. Encontramos muchos anuncios de trabajo que pedían explícitamente que no tuvieran tatuajes visibles, o extensiones, expansiones, etc. Y algo interesante que me parece con lo que te dije justo antes de que empezáramos con el programa, que ha empezado a cambiar un poquito esta situación, es que hace unos días tuve una clase en la Ibero, que de hecho me invitaron a dar justo una plática de discriminación a los estudiantes de primer semestre, y me metí otra vez a ver los anuncios para ver si han estado cambiando. Y ya encontré muchos que de hecho son al revés. Somos una empresa inclusiva, son bienvenidas las personas con tatuajes, expansiones, dreadlocks, rastas, etc. Entonces, para mí eso ya fue un cambio porque hace 10 años no los veíamos. Sí, entonces... Y Eva, te quería preguntar de manera muy concreta, porque te he escuchado hablar sobre tono de piel, sobre una mayor carga en la apariencia física hacia las mujeres que hacia los hombres, y también te he escuchado sobre el tema del peso y la obesidad. Te he escuchado hablar sobre eso en otros espacios y has dicho, somos un país que sí tiene un problema de gordofobia importante. Impresionante. Ahí, de hecho, el experimento no fue mío, lo hizo Raimundo Campos, con una de sus estudiantes ahí en el Colegio de México. Y ahí hicieron lo mismo, mandaron currículums ficticios donde pusieron un hombre-mujer, mujer delgada y mujer obesa, y hombre delgado y hombre obeso, igual con fotos. Y encontraron que, de hecho, si uno ve como las barras, un histograma o las barras de frecuencia de qué tan seguido les marcan por teléfono para agendar una cita para entrevistarlos, lo que encontraron fue que los hombres delgados, obesos, y las mujeres obesas básicamente tenían la misma oportunidad de que les hablaran. Era, no sé, alrededor del 14% de veces les llamaban. Pero a las mujeres delgadas les hablaban el 28% de las veces. Entonces era una diferencia abismal. Ahí muchas personas cuando daban ese resultado decían, bueno, es que no es exactamente discriminación, es de hecho como una especie de premio a la delgadez. Y dicen, sí, pero no. Y el punto es que finalmente el mercado muchas veces capitaliza cosas y ya se habla del capital sexual, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las mujeres el capital sexual viene con remuneraciones en el mercado laboral. Que esto sea bueno o malo,
no sé, pero el hecho es que si no te conformas a cierto tipo normativo de mujer, no vas a tener esas remuneraciones adicionales, ¿no? Y con la problemática agregada, y salen datos de las encuestas del INEGI esta mañana, recientemente salió un artículo que decía que a las mujeres entre más capacitadas, más nivel académico, más reportan acoso, ¿no? Probablemente ahí hay la posibilidad de denunciarlo más también, ¿no? Hay que ver qué privilegio tiene una persona que tiene un nivel académico más alto, menos miedo de perder el trabajo y por lo tanto quizá más disposición a denunciar. Pero lo que sí llama la atención es que el nivel de acoso hacia las mujeres en los centros de trabajo es enorme. Es altísimo. Y entonces hay un premio, entre comillas, por cómo te ves, pero al mismo tiempo quizá viene aparejado con una situación de pues exigencia de favores sexuales o simplemente de ciertos cuidados, ¿no? También en algún estudio que leía decían que a las mujeres cuando las contratan se esperan que hagan una serie de tareas que están asociadas con el rol femenino, comprar los regalos de los compañeros o hacer el pastel, todas esas cosas que no están en la descripción de puesto, pero que se espera. Y entonces es como ese paquete de cómo te ves y el rol que cumples y las funciones que tienes y además atiendes en la ventanilla. Entonces, digamos, replicas en la empresa, en el espacio de interacción con el público, con el cliente, aquello estereotípico con lo que nos sentimos cómodos. Cómodos, exacto. Y hay un problema muy serio, y vamos a volver a conversar sobre ese tema. Hay un problema muy serio cuando con aquello que nos sentimos cómodos es con una idea de nosotros mismos, como mexicanas y mexicanos, que no corresponde a la realidad. Entonces vamos a volver a hablar un poco también del contraste entre estas exigencias de tener un cierto tono de piel, de tener un cierto físico, con la realidad de nuestra composición sociodemográfica. No porque no esté mal en sí mismo discriminar, pero sorprende mucho que un país tan diverso y que además no se ciña a esos cánones ni de belleza ni de apariencia física, sea tan exigente y entonces excluimos a un porcentaje tan grande de la población. Pero vamos a hablar de eso en un momento que volvamos. Muy bien. Estamos de regreso aquí en México Invisible, hablando de la apariencia física como uno de los grandes marcadores de la discriminación en nuestro país. Y estábamos comentando de cómo discriminamos, tenemos prácticas discriminatorias en el trabajo, en la calle, en las instituciones, en todos lados. Y la apariencia física termina siendo una razón de invadir la esfera del espacio vital de la gente o de limitarles el acceso a un trabajo, la inscripción a una escuela, la posibilidad de realizar ciertas actividades. Pero creo que no todo el mundo lo vive de la misma forma. Ya hablábamos acerca, por ejemplo, de las mujeres delgadas que tienen más chance que las llamen para un trabajo que el resto de las personas. Pero, por ejemplo, Roberto, estar tatuada y ser mujer, estar tatuada y ser hombre, ¿hay diferencias? Sí, cambia por completo, ¿no? Cambia por completo porque tal cual, ser hombre con tatuaje significa algo en esta sociedad que discrimina, que ve distinto. Y ser mujer con tatuajes, pues también, ¿no? Totalmente la invasión del espacio personal, ¿no? Lo que platicábamos respecto a que vas por la calle y las personas piensan que te pueden tomar del brazo y a ver tu tatuaje, ¿no? Sucede que con las mujeres, pues no es tanto como que del brazo, ¿me entiendes? O sea, ya llega a pasar un hostigamiento sexual en la calle incluso, solamente porque las ven con tatuajes, piensan que se comportan de cierta manera cuando incluso si fuera así, pues es muy respetable de cada persona, es su cuerpo, ¿no? Y eso no te está dando una invitación que tengas un tatuaje a que lo toques, ¿no? Claro. Y esto no lo entiende la sociedad, porque tocamos por ahí casos que tenemos de chicas que han sido despedidas de su trabajo por su color de cabello, y aunado a esto que por los tatuajes, y que si la moral o no la moral, se meten mucho también con esto. Entonces es algo doble moral por la parte de ellos, porque tal cual sí, ser mujer es difícil con tatuajes, ¿no? Y si eres un hombre tatuado, ¿con qué te asocian? Pues te asocian también con el mundo delictivo. Okay. Te asocian también que eres una persona agresiva. En la calle,
y en lo personal, te estoy hablando ya desde Roberto Castillo, también recibimos muchos casos por acoso policíaco, pero las detenciones injustificadas, claro, totalmente, ¿no? Ser hombre por ahí con un tatuaje, pues la policía te va a querer revisar. Si eres una mujer y también te ve con muchos tatuajes, te va a querer hostigar, pero pasa distinto. Los abusos cambian, ¿no? Son distintos. Son distintos. Y Roberto, ¿por qué se asocia a los tatuajes con la delincuencia? ¿De dónde viene esa asociación? Pues mira, meramente culturalmente hablando, entendemos que el tatuaje, les comentaba, no lleva poquito, lleva mucho, ¿no? Es una cuestión ancestral. Lo vemos desde aztecas, desde mayas, con modificaciones corporales que tenían, con tatuajes, también con sus expansiones, perforaciones, altos rangos tenían estos distintivos, porque se los habían ganado, ¿no? Entonces, conforme la civilización va avanzando, te estoy hablando de un caso muy geográficamente, hablando de México, ¿no? Pero pues conforme va la civilización avanzando también se desarrolla esta expresión porque es un sentido de pertenencia también. Este sentido de pertenencia pues surge también en las cárceles, también con grupos delictivos que podemos ver en El Salvador, que podemos ver en Latinoamérica, el famoso 13, ¿no? Pero pues el 13 significa también muchas cosas. Hay personas incluso que asocian al 13 hasta de la buena suerte, ¿me entiendes? No de la mala suerte. Muchos lo asociarían con el grupo delictivo de los maras, pero aquí lo que sucede con el tatuaje es que se le da muchos significados respecto a lo que es, ¿no? Es una práctica ancestral y cultural, pero que por esta misma discriminación e ignorancia se piensa que solamente fue una práctica adoptada por personas que tal cual estuvieron en la cárcel, ¿no? Y que también esas personas que salieron de la cárcel también sufren discriminación, hay que mencionarlo, ¿no? Simplemente ya tuvieron una reinserción social, cumplieron con lo que tenían que cumplir, también ellos la sufren, ¿no? Y tener tatuajes, fíjate, también de la cárcel, significa una cosa muy distinta a tener un tatuaje, por llamarlo así, de un estudio, ¿no? Porque las técnicas cambian dentro de la cárcel respecto a qué utilizas, y pues los tatuajes, por ahí sí hay una diferenciación respecto a un tatuaje de cárcel y un tatuaje de estudio, ¿no? Pero por esta misma ignorancia se piensa que solamente pertenecen ahí cuando no, ¿no? Sabemos también que los marineros, en tiempos, cuando ellos navegan, se tatúan lo que ven, ¿no? Les gusta tener como souvenir del lugar donde visitaron y se tatúan por ahí una gaviota, se tatúan un pulpo, se tatúan un barco, se tatúan sirenas y pues evoluciona, ¿no? Vemos que no es una práctica solamente exclusiva de ciertos grupos, sino de la humanidad, porque pues nos gusta sentirnos parte de, ¿no? Entonces creo que también el tatuaje nos brinda mucha comunidad, pero pues hay que explicarlo a todas las personas. ¿Y en qué otro país hay cultura de tatuaje ancestral? ¿En qué otras regiones? Vemos también con los maoris tal cual es una práctica que ellos en la cara se la marcan. ¿De qué país? De Polinesia. De Polinesia. Y tal cual ellos, la palabra tatuaje viene del tatau, ¿no? Porque tal cual tatau significa picar. Entonces era una forma distinta como lo conocemos ahora con las máquinas de tatuar. Hay toda una industria, ¿no? Incluso ya hay unas máquinas de tatuar que solamente son unas plumas, ¿no? En esos tiempos tenías otros utensilios, ¿no? Tal cual, más rudimentarios, que se pegaban, ¿no? Entonces ellos al marcar así sus cuerpos también defendían territorio, marcaban también de dónde pertenecían, ¿no? Y a la hora de que vemos por ahí con grupos maoris que también es un símbolo también de agresividad para cualquier inclemencia que pueda venir con otro pueblo rival, ¿no? Lo vemos como estas pertenencias. Entonces, pues es algo totalmente de cultura, ¿no? No lleva poquito. Claro. Lleva mucho tiempo aquí y las personas no lo alcanzan a ver de esta manera, pero se debe de entender que es una práctica ancestral. Claro. Mukia, ¿qué es el turbante? ¿Qué es el turbante? El turbante es una corona. Un sikh, un sikh se asume como... Bueno, es que la creencia básica de cualquier persona que practica el sikhismo es que todo y todos somos Dios, que Dios es uno. Entonces, si todo y todos somos Dios, pues yo también lo soy, y mi tarea en esta vida es hacer todo aquello que me lleve a la experiencia de Dios en mí. ¿Ok? Entonces, yo me pongo el turbante para recordarme eso. ¿Ok? Como significado simbólico. Entonces es una corona, es un recordatorio de
que estoy aquí para tener esa experiencia, para no desviarme de mi tarea de tener esa experiencia. Y después, además, nosotros, los que practicamos el camino de Sikh-Dharma, que tiene sus ligeras diferencias con el sikhismo tradicional del norte de la India, nos vestimos de blanco siempre y nos hacemos el turbante siempre de cierta manera, porque nuestro maestro Yogi Bayan así nos lo enseñó a hacer, porque el turbante está ajustando los huesos de tu cráneo de cierta manera. O sea, la base de nuestra práctica yógica es la meditación. Entonces, cuando tú meditas una gran cantidad de energía, y cuando haces Kundalini Yoga, una gran cantidad de energía se empieza a desplegar en ti y se concentra en los centros de la cabeza. Incluso yo empecé a usar turbante mucho antes de ser maestra de Kundalini Yoga, porque estaba un día en clase y sentí que la cabeza me empezó a hacer así. Dije, ahora entiendo. Lo necesito. Ahora entiendo por qué usan turbante. Lo necesito. Y le pedí a una maestra que me enseñara a hacérmelo, ¿no? Así fue como yo empecé a usar turbante. Es parte de la práctica. La cantidad de energía que se acumula es mucha. Entonces tú te ajustas los huesos del cráneo de cierta manera. Y hay un turbante para mujeres y hay un turbante para hombres porque las necesidades de ajuste fisiológico son distintas. Y es de algodón porque el algodón es una fibra natural que permite que que el cuerpo haga sus funciones naturalmente, ¿no? No hay nada que lo esté impidiendo. Y es color blanco porque el color blanco contiene todo el espectro cromático. Entonces estás haciendo un trabajo sobre la expansión de todo tu ser, digamos, ¿no? Y estás recordándote también de tu tarea de mantener una mente clara, prístina, transparente, ¿no? Que pueda reflejar sin prejuicios. Justamente aquello que relacionarte con la esencia, ¿no? Del ser. Yo les comentaba a los chicos, por ejemplo, que un sikh no se tatuaría, ¿no? Porque no va a modificar su cuerpo, porque pues así te hizo Dios y entonces tú no lo modificas. Pero yo no me relaciono con el tatuaje de Roberto, yo me relaciono con el ser humano que hay ahí, ¿sabes? Entonces es muy importante para nosotros y nosotras que cada persona pueda ser sí mismo como es y respetar su identidad, ¿no? Pero entonces, el turbante, que es todo esto tan complejo y tan profundo que expresas, te enfrentas a límites al ejercicio de tu libertad, como sacar una foto para una identificación oficial. Sí, así es. Y es muy grande el contraste entre la profundidad de la decisión que estás tomando y lo utilitario que es, usted, señora, no puede venir con lentes y con turbante, ¿no? Como si fuera lo mismo. Sí, ¿no? quítese el gorrito, ¿no? Así, casi, quítese el gorrito. ¿Para ustedes es ofensivo que les pidan que se quiten el turbante? Sí. O sea, sí, porque no estamos en público sin turbante. Nunca. O sea, te quitas el turbante para ducharte, para estar en tu casa si necesitas peinar tu cabello, soltártelo, porque también eso tiene sus funciones fisiológicas. Entonces hay momentos del día en que te lo quieres soltar y peinar, pero en público nunca estamos sin turbante, ¿no? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y entonces, cuando hay situaciones, tuvimos un asunto en CONAPRED de una persona, un sikh que venía a Estados Unidos, lo detienen en el aeropuerto y le dicen, se tiene usted que quitar el turbante. Y entonces, bueno, llevamos el caso y demás, pero la discusión que tuvimos al final con la gente del aeropuerto, en la Ciudad de México, es, y él mismo nos decía, si a mí me piden que yo me quite el turbante, que me lleven a un cuartito, me quito el turbante, muestro, no es una resistencia a cumplir con una regla, es una resistencia a sufrir una humillación. Correcto, es una humillación, sí. Eso es así, tal cual tú lo acabas de decir. Si hay un requerimiento legal que a mí me exige que tengo que mostrar lo que tengo entre la tela y mi cabeza, con muchísimo gusto me pasan a un cuarto privado donde estemos el representante de la autoridad y yo, me lo quito y y me lo vuelvo a poner antes de salir. Pero hacerlo en público sí es muy humillante. Es como pedir que te desnuden. Sí, es como quitarte la ropa interior. Así te lo digo. Y entonces lo que vemos, Eva, justo es que lo que tenemos normalizado, lo normativo, estamos acostumbrados a tener pues la ropa, la ropa interior, los zapatos, ¿no?
eso sí tiene mucha protección, ¿no? No te vayas a desnudar, no vayas a mostrarte. Claro. Incluso ahí, recuerdo antes y probablemente todavía en algunos bandos municipales en el país, esto de faltas a la moral, cualquier cosa que atente en contra de una moral normativa. Exacto. Y cualquier cosa que pueda ser interpretada como una expresión, por ejemplo, de la sexualidad, fuera del parámetro de lo que esa autoridad considera normal, puede ser cuestionable. Pero entonces, cubrirse está bien, pero descúbrase, señora, a la cabeza, no, para mí es inaceptable. Sí. Como ya estás fuera de la norma, de lo Exacto. normativo, entonces ya no importa tu sensación de pérdida de dignidad, de humillación, lo que importa es ceñirse a una regla muy estricta, ¿no? Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cómo funcionan estas dinámicas? Porque hay esta parte que es el requisito legal, por supuesto hay que trabajarlo y hay que ayudar a hacer interpretación conforme a la Constitución y a los tratados, pero digamos, a veces hay un marco jurídico, a veces la gente aplica un procedimiento, un proceso, un protocolo que puede ser discriminatorio, puede no considerar las diferencias, puede decir, pues si bien una persona con tales características tienen que cumplir con estas cosas. Y eso en sí mismo es discriminatorio, pero puede estar codificado. Pero luego hay unas prácticas que son las que tú documentas, que son prácticas que ni siquiera están codificadas. Sí, no. Que provienen un poco de la intuición de la gente sobre quién es bueno y quién es malo, quién será una persona responsable para un trabajo y quién no. Exacto. ¿Qué nos puedes decir de esto? De estos sesgos, unos implícitos, otros explícitos, ¿no? Sí, de hecho hay ya como una división en economía sobre cómo se aborda este tema de la discriminación. Hay como teorías que son muy de economistas y ya estamos empezando a ocupar teorías que son más psicológicas y que justo abordan la parte de los prejuicios y la discriminación, ¿no? En psicología un prejuicio es como un estado de ánimo, es un ánimo en contra de una persona, generalmente es negativo, entonces por eso digo en contra, y la discriminación ya va del ánimo a un acto, es una acción en contra de una persona. Y las fuentes de todos estos prejuicios y discriminación ya como acto en psicología son súper diversas. Una de esas es justo el que no te conformes a la norma social, ¿no? Entonces, si dentro de mi norma social está que tú debes de vestirte de un modo, debes de tener el cabello de un modo, debes de tener cierto peso, cierto tono de piel y demás, uno va tratando de conformarse a esa norma social y vestirse de una manera y comportarse de una manera, y una vez que te sales de la norma social, pues eres discriminado porque no te conformaste. Entonces, esa es una. Otras son justo los estereotipos que tenemos con las personas, y eso es, los psicólogos lo describen un tanto natural en cuanto a que como seres humanos siempre estamos categorizando, ¿no? Es parte de cómo funciona nuestro cerebro para entender el mundo, es categorizar las cosas, y así categorizamos también a las personas. Entonces, pues sí, muchas veces se basan estas intuiciones de que, bueno, si tiene tatuajes a lo mejor me va a dejar el trabajo muy rápidamente, ¿no? O si es una mujer que está en edad reproductiva, me va a renunciar en cuanto se embarace. O si es una persona que tiene su turbante por cuestiones religiosas, a lo mejor los clientes no se van a sentir a gusto con esta persona cuando la vean atendiéndolos, por ejemplo, ¿no? Si estás en ventas o algo así. Entonces, son como a priori que tienen las personas sobre cómo van a desempeñarse los individuos en el trabajo. El problema de esto, y es que mucha gente lo justifica diciendo, bueno, pero si yo estoy convencido de que va a reducir la productividad de esta persona, yo como empresario, pues tengo derecho a, no es discriminación, simplemente estoy buscando al mejor perfil. El problema con eso es que estás discriminando con base en una categoría, no a un individuo en particular, ¿no? Entonces la categoría viene de lo que tú alcanzas a observar, que son todas estas cosas de nuestra apariencia física. Y dada esa apariencia física, ni siquiera le das la oportunidad de tener acceso a un trabajo, ¿no? Pero a lo mejor si le hubieses dado la oportunidad, ese individuo hubiera mostrado ser el mejor vendedor o la mejor vendedora, ¿no? Hubiera mostrado que a pesar de que tiene hijos, rinde el doble que un hombre, ¿no? O hubiera demostrado que tener un tatuaje, de hecho, invita a otro tipo de clientes que a lo mejor tú ni siquiera pensabas en que ibas a llegar, ¿no? Que se identifican con esa persona, ¿no? Que al final, como dijiste, es una cuestión de pertenencia y el no tener representadas a todos tipos de personas dentro de tu fuerza de ventas, por ejemplo, a lo mejor excluye ya al tipo de clientes que se van a acercar a ti. Entonces, todo esto no lo ven.
Entonces nos quedamos en la categoría, en el estereotipo, en mi experiencia me ha pasado esto, entonces ya no le das una oportunidad a otra persona que tienes ya catalogada de llegar a tu fuerza de trabajo. Vamos a regresar en un momento para seguir hablando de esto y sobre todo, pues en qué le conviene a una empresa de repente cambiar estas prácticas discriminatorias, porque hay muchísimas ventajas y muchos beneficios en la inclusión, aunque sabemos que es ilegal discriminar y sabemos que es éticamente reprobable. El lado positivo en la moneda es que hay grandes ganancias en las sociedades que son más incluyentes. Volvemos con eso. Estamos de regreso aquí en México Invisible, hablando sobre la apariencia física, que pasa por el tono de piel, por la manera en la que uno se viste, por quien uno se identifica, y un montón de características que hacen a veces que nos den un trato distinto. Y lo que sorprende, muchas gracias a los tres por estar aquí, lo que sorprende mucho es que pareciera que por los anuncios de trabajo, por los anuncios para ir como actor, actriz a un casting de la publicidad, por la manera en la que percibimos lo que es, digamos, normativo y bien aceptado, pues pareciera que somos un país unificado en nuestro tono de piel, unificado en nuestras identidades, con un código de vestimenta muy homogéneo, muy de hombres blancos, urbanos, propietarios, de ciertas características. Y la verdad es que cuando hacemos un análisis sociodemográfico nos damos cuenta que México es todo menos eso. Somos un maravilloso país de diferencias y de diversidades. Y entonces yo me pregunto, Eva, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué está perdiendo la economía mexicana cuando está tratando de meter en una caja a un grupo tan grande de gente? Somos un país enorme, tan diverso? De repente nos perdemos de una enorme porción de la población. Sí, eso se ha analizado mucho. En México todavía no se hacen análisis súper rigurosos al respecto. Allá hay algunas estimaciones de qué es lo que nos estamos perdiendo, por ejemplo, con la exclusión de las mujeres del mercado laboral. ¿No? Pero nada más para darte un ejemplo, en Estados Unidos se hizo toda una estimación sobre qué implicó la exclusión de mujeres y afrodescendientes del mercado laboral para Estados Unidos. Y descubrieron que si Estados Unidos hubiese incluido a todas estas personas desde hace 50, 60 años, la economía de Estados Unidos sería 60% más grande ahorita, ¿no? En el caso de México, el trabajo que las mujeres hacen en su casa contaría como 25% del PIB. Entonces, no son números menores, ¿no? Además de esto, cuando empezamos a excluir a personas que son distintas en otro ámbito que no sea cuestiones únicamente físicas, sino el cómo ellos manifiestan su identidad físicamente o en su apariencia, pues también te estás perdiendo de otro tipo de talentos y creatividades que de otra manera no consigues, ¿no? Si nos ajustamos a un molde, este molde piensa también de una forma muy particular, toma decisiones con una visión muy unilateral e incluso, por ejemplo, en el ámbito académico se hacen investigaciones también muy del hombre blanco con cierto nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, al tomar todas estas decisiones como empresas desde este único punto de vista, te estás perdiendo entonces de ofrecerle algo a todo el resto de la población, ¿no? Entonces, si estoy yo diseñando, justo hoy en Twitter vi un ejemplo maravilloso de esto, estoy diseñando cohetes espaciales donde los aparatos y el equipo del cohete espacial se adapta a un hombre, pues entonces no puedo mandar mujeres al espacio, ¿no? O no puedo mandar a gente que tenga enanismo, o no puedo mandar entonces es toda una exclusión de personas que no cumplen con ese molde que ya tenemos en la mente, y incluso los pueden poner hasta en peligro, ¿no? Hay un libro maravilloso que leí hace poquito de una escritora, ella vive en Inglaterra, pero se apellida Pérez Criado, que se llama The Invisible Women, y habla de cómo toda la parte desde ciencias, tecnología y demás, está hecho todo para hombres, ¿no? Entonces, los medicamentos, por ejemplo, están hechos para que un hombre responda de cierta manera. No los prueban en mujeres porque como ellas tienen cambios hormonales, entonces
el medicamento responde distinto a esas hormonas. Lo mandan al mercado y ¿qué pasa? Cuando lo toman las mujeres, el medicamento no tiene el mismo efecto, tiene efectos secundarios malos y a veces hasta ponen en peligro sus vidas, ¿no? Entonces, el hecho de que estés haciendo todo desde una perspectiva tan única hace que no veas las necesidades de un sector de la población que es súper amplio. Claro. ¿No? Y terminas también responsabilizando a la persona por ser distinta a tu Exacto. norma, en lugar de adaptar la norma a lo que las personas requieren. Las personas necesitan. Que en discapacidad, pues el diseño universal, Exacto. en lugar de tener que estar construyendo pensando en que somos de cierto peso, talla y movilidad, por ejemplo, pues hagamos diseños universales donde quepamos todas y todos. Es un poco más fácil y luego no tienes quejas en CONAPRED. Los baños públicos suelen ser, mira que yo estoy chiquita, pero suelen ser así. Y siempre que me meto a un baño público digo, ¿qué hará una persona con una gran obesidad aquí adentro? No puede ir a ese baño. Sí, ¿no? Sí, o los cambiadores para niñas y niños solo en los baños de mujeres. De mujeres, es correcto, sí. Roberto, ¿qué pierden las empresas dejando de contratar a las personas tatuadas? Pero también hay otra, no es nada más cómo te estigmatizan en el ingreso laboral, sino también como cliente te estigmatizan. Sí, ¿no? Pues pierden mucho, ¿no? Pierden muchísimo, porque creo que si entendemos esto de la diversidad, entender este concepto, ¿no? Que la cultura nos da eso, ¿no? Nos da las diferencias y que al final del día nos unen. Las diferencias nos unen. Entonces, creo que este discurso lo deben de adoptar las empresas porque cuando eres una empresa inclusiva y estás dando un servicio, creo que todos quieren sentirse a gusto. Creo que lo que menos quieren es sentirse, pues de alguna manera hechos a un lado, ¿no? Todos merecen un trato digno. Entonces, creo que cuando una empresa se vuelve inclusiva, pues le da un trato digno a todos y todas, ¿no? Entonces, creo que de esta manera los beneficios que persigue esta empresa, pues se van a ir reflejados en sus ingresos de una manera efectiva, ¿no? Totalmente. Tocó el caso alguna vez en la asociación de varios que hemos recibido, con un parque de diversiones, el de las seis banderas, ¿no? Sucede que no dejaban entrar a personas con algún tatuaje si les parecía ofensivo. Y si le parecía ofensivo a una persona dentro del parque, le podían decir que se lo tapara o que abandonara el parque. Pues llegaron varias quejas. Por ahí no fue una persona, fueron varias las que fueron hostigadas y tal cual, pues bueno, otra vez, ¿no? Motivar a las personas por la cultura de la denuncia, porque se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Cuando tú unes los esfuerzos, ¿no? Sucede que por ahí se dio a conocer lo que hacía este parque en medios masivos de comunicación y pues imagínate lo que sucedió, ya no iban, ¿verdad? Ya no iban. Sucede que, bueno, al buscar el diálogo, qué bueno que ellos también se acercaron, develamos una placa por allá con ellos, entraron 100 personas tatuadas a disfrutar del parque y pues es esto, ¿no? Que es un mundo donde cabemos todos, digo, creo que también ellos deben de cambiar este discurso que traen, porque a lo mejor la escuela, a lo mejor la familia, a lo mejor el entorno, sí, pero somos seres humanos que tenemos la capacidad de distinguir, ¿no? De distinguir lo que es el respeto y que es por todos y todas. Claro. Y cuando tú dices que quepamos todos un mundo en donde nos sintamos cómodas como somos y que nos podamos sentir a gusto, yo pienso en que esa premisa en el caso de la diversidad religiosa se llama laicidad. Se llama laicidad, así es. Porque, bueno, tuve oportunidad de compartir con ustedes hace poco, ¿no? Un foro sobre la laicidad que afortunadamente está garantizada por nuestra Constitución Nacional y me sorprendió mucho enterarme ese día que la laicidad está mal vista por un amplio porcentaje de la población. ¿Recuerdas que nos dieron como unas cifras, unas estadísticas que muchas personas consideran que justo la laicidad y la apertura a la posibilidad de que cualquier persona practique su creencia, su religión, los pondría como en peligro potencial? Eso me sorprendió mucho porque en mi forma de ver, la absoluta separación de los asuntos administrativos de un país, ¿no?, con los asuntos religiosos es lo que a todas las personas nos va a garantizar el derecho a practicar aquello con lo que nos sintamos a gusto
nos va a garantizar que desde los ámbitos de gobierno se respeten nuestros derechos humanos básicos sin importar la práctica religiosa que uno realice, que eso es el compromiso que, que mi Estado me tiene que asegurar, ¿no? Es como el compromiso básico. Y además, tomando un poquito lo que dice Roberto también, creo que en la laicidad está implícita la posibilidad de que las personas nos relacionemos desde el ámbito puramente humano, como lo que somos, como seres humanos. No importa qué práctica religiosa tengas, no importa cómo se llame tu Dios, no importa cómo te vistas, no importa qué libro sagrado leas, al final eres un ser humano y tus derechos humanos deben estar adecuadamente garantizados, ¿no? Y la laicidad también nos permite el diálogo desde un lugar de mucha apertura, porque pues estaría yo, desde mi punto de vista, y creo que de la mayoría de las personas que practicamos una religión minoritaria en México, yo tengo derecho, vamos a suponer que si yo tuviera hijos, yo tengo derecho a enseñarles ciertas cosas, a que coman o no coman ciertas cosas. Finalmente es el derecho que ejercen todos los padres, ¿no? Si yo lo quiero hacer en nombre de una religión y no estoy poniendo en riesgo la vida ni la integridad física de ese menor, si le quiero poner un nombre espiritual en Gurmukhi en lugar de un nombre cristiano, castellano, estoy en todo mi derecho, ¿no? Y la laicidad es la forma de operar, digamos, que nos permite a las personas tener esos derechos, ¿no? Por supuesto. Es eso, es el fundamento del respeto a la diversidad. Exacto. Hay países cuyo gobierno no es laico, que hay listas de nombres autorizados, por ejemplo. Entonces, una persona sikh no le podría poner, o sea, por ejemplo, si yo tengo un hijo, el día que nace, yo solicito su nombre espiritual y se lo asignan conforme un montón de cosas. No es mi gusto, ¿sí? Tiene que ver con otras cosas. Entonces, como esos nombres no están en la lista de ese país, ninguna persona podría ponerle ese nombre a sus hijos, por ejemplo. Y bueno, en México no hay listas de nombres, pero sí hay un caso que conocí hace mucho, conocí yo y todo el mundo porque estuvo en la prensa, de una familia ñañú que quería registrar a su hija con un nombre muy bonito, muy poético en su idioma, en su lengua originaria. Y en el momento de llegar al registro civil de la entidad federativa le dijeron, pues es que no hay diéresis y algunos signos que contiene el vocabulario de esa lengua que no hay en la máquina. Y entonces la máquina es más importante que la persona, ¿no? Y se tardaron los papás, el papá y la mamá, 2 años en poder registrar a su hija para poder superar las problemáticas administrativas, ¿no? Pero es esto, es que el formulario es más importante que la persona, ¿no? Sí. Ahora, hemos visto que para las empresas hay muchas ventajas para la cohesión social. Vivir en un país laico tiene muchas ventajas. Y sin embargo, incluso cuando tratamos de no discriminar, Eva, lo hacemos. ¿Existen los sesgos implícitos? Sí, sí existen. ¿Cómo funcionan? Hay una prueba que se llama prueba de asociaciones implícitas y funcionan a nivel del subconsciente. Entonces, en esta prueba lo que hacen es que tú hagas asociaciones entre una palabra y una fotografía, ¿no? Y en estas fotografías puedes tener gente con distinta religión, distinto tono de piel, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, etc. Entonces, lo que le hace estas palabras, o este conjunto de palabras, es ver qué tan rápido asocias la palabra a la fotografía, o qué tanto te equivocas al asociarla. Entonces, al ver las diferencias entre lo que es normativo y lo que no es normativo, ¿no? O lo que se ajusta al estereotipo versus lo que no se ajusta al estereotipo, ahí ven qué tantos sesgos implícitos tienes tú como persona. Yo he tomado estas pruebas muchas veces porque me gusta siempre ponerlas como ejemplo en mis clases para mis estudiantes. Creo que son un gran reto consigo uno mismo, ¿no? Uno cree que no tiene ningún tipo de sesgos y cuando haces estas pruebas te salen sesgos aquí, sesgos allá y te confronta con tu misma idea de quién eres tú. Y se ha visto que estos sesgos después se trasladan
a la vida real, ¿no? O sea, no son sesgos que se queden en nuestro subconsciente y no tengan ningún efecto sobre la realidad. Entonces, por ejemplo, en actividades donde tienes que tomar decisiones muy rápidas o muy mecánicas, ¿no? Y estás ahí todo el día haciendo exactamente lo mismo y tomando decisiones muy rápidas, es más probable que empiecen a meterse estos sesgos implícitos en tu toma de decisiones. Entonces, un ejemplo que nosotros tenemos por obvias razones es el de los CVs, ¿no? El personal de recursos humanos tarda aproximadamente 6 segundos en revisar un CV y decidir si va a darle una entrevista o no a esa persona, ¿no? 6 segundos. Entonces, en esos 6 segundos, pues, ¿qué interviene en cómo tomas la decisión? El sesgo. El sesgo, y nada más, ¿no? Porque no les da tiempo. No te da tiempo ni de leerlo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en nuestro experimento nosotros teníamos un montón de cosas, hasta abajo teníamos hasta hobbies, se ha ganado concursos, maratones, cosas así, que te hablan de cómo es una persona, de qué tan resiliente es, qué tan persistente es en lo que hace, y cuando hacíamos nuestro análisis estadístico, todas esas cosas no tenían absolutamente ningún efecto en que le llamaran, ¿no? Entonces, ya después de eso nos pusimos a buscar, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues vimos que son 6 segundos en el que da tiempo de leer el nombre, ver la fotografía y a lo mejor ver dónde estudió y ya. Y es todo. ¿No? Y nos quedamos con información muy básica. Muy básica. Que nos hace tomar decisiones probablemente malas. Malas. También en CONAPRED solemos recordar cómo se hacen las audiciones para las orquestas. Ya se hartaron de contratar malos violinistas, entonces ahora ponen una cortina y los que están escuchando no ven a la persona, justo porque saben que si no se les cruzan los sesgos implícitos y no pueden oír la música. No. Nada más ven a la persona, ¿no? Ya desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero no me quiero ir sin escuchar de cada quien una reflexión final, sobre todo hacia el público que nos está escuchando, viendo y que nos dio generosamente su tiempo. ¿Cómo nos deshacemos de estos prejuicios, estereotipos, estigmas? Haciendo Kundalini Yoga. Muy bien. No, en un segundo no sé. Hay que, pues como ustedes acaban de decir, aunque estemos trabajando en esto, ¿no? Tenemos información ahí guardada ¿no? en las capas más profundas y hay que, primero yo creo, tener la disposición, ¿no? Para deshacerse de eso, tener la disposición de abrir los ojos, ver que hay otras realidades, que sin siquiera ir a cosas muy extremas, ¿no? México es un país súper diverso, ya nada más decirle que es una sola cosa a mí me parece hasta loquísimo, porque cuánta diversidad cultural hay en este país, cuánta diversidad de pensamiento, de cosmovisión, de todo. Entonces, tener la disposición de relacionarte, saber que te vas a enriquecer como persona, ¿no? Y después, yo creo que una gran aliada también es la educación, la información, ¿no? Hay algunas cosas que, lo que les comentaba hace ratito, ¿no? El sikhismo es la 5ª religión con mayor cantidad de practicantes en el mundo, no es una ocurrencia de los poquitos cientos que somos aquí. Entonces, que las personas nos vean raro, a veces tal vez tiene que ver con que no hay acceso a la información de la diversidad religiosa que hay en el mundo, ¿no? Que hay una gran cantidad de personas practicando religiones que no son del judeocristianismo, ¿no? En todo el mundo. Entonces, yo creo que tener ganas de hacerlo es la primera cosa. Muchas gracias. Roberto. Pues yo creo que hay que mantenernos curiosos, ¿no? Porque creo que de ahí también parten muchas cosas. No, nadie nace sabiéndolo todo otra vez. Debemos de aceptarnos con nuestras diferencias y pues los invito a las personas que nos estén viendo a que se vean entre su familia, ¿no? Que se vean en su calle, que se vean en el metro, en el camión, en el auto, donde sea. Somos muy diversos, ¿no? Entonces, como tal, debemos de ser personas respetuosas porque creo que ese es el camino. Creo que es el camino para que seamos una mejor sociedad y pues también que sean felices las personas, ¿no? Que encuentren esta felicidad encontrando su camino, ¿no? Porque por ahí a lo mejor sí va a haber pues estos problemas como la discriminación, pero que esto no frene a las personas para que busquen esta felicidad y que encuentren este camino, ¿no? Creo que también aquí debemos de empezarnos a preocupar por nosotros mismos, pero también cuando nos preocupamos por nosotros mismos debemos de procurar el entorno en el que nos desarrollamos. Y si también contribuimos con, no un granito de arena, ya hay que dejarnos del granito de arena, hay que contribuir bien, con una tonelada de arena,
con muchas ganas y mantenernos curiosos, creo que por ahí sería el camino para que todo esto vaya mejorando también. Esto que dices de ser felices, que jurídicamente yo lo asociaría con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Claro. ¿No? Exacto. ¿Y se puedo agregar una cosita Sí, con claro. relación? Creo que, o sea, si te fijas, ¿de dónde provienen todos los conflictos? Todos los conflictos provienen de la no aceptación de lo que tienes enfrente, junto al lado, ¿no? O sea, no aceptas esa religión, no aceptas esa cultura, no aceptas a tu hijo que tiene otra preferencia sexual. De ahí nacen todos los conflictos. Entonces, la verdad es que en una práctica, en un ejercicio de irnos quitando estas capas, sí podemos crear un entorno. Primero, vivir nosotros más en paz, ¿no? Ocupándonos de lo que nos tenemos que ocupar, que es de nuestra experiencia en esta vida, de nuestra realización en esta vida, y podemos procurar también un entorno más pacífico y más agradable para todos, ¿no? Sin duda. A mí, ¿qué me afectan los tatuajes de las otras personas o la religión de otra persona? Nadie te obliga a que te tatúes tú. Exacto. Eva, para cerrar. Bueno, por ejemplo, con esto de los tatuajes, creo que la exposición a las personas que son distintas a nosotros es muy importante. Entonces, el salir de nuestra burbuja y estar expuestos a personas que son diversas, creo que nos hace cambiar mucho nuestra visión del mundo, ¿no? Si vivimos todo el tiempo en la burbuja, pues vamos a estar viendo gente que es como nosotros, que se comporta como nosotros, o bien que está justo en el estereotipo que creemos que es el que debe tener toda persona. Y entonces salir de ahí es muy importante. Entonces creo que para mí el mejor viaje que he tenido es justo estar estudiando la discriminación y ver cómo viven otras personas la discriminación en muchísimos ámbitos, ¿no? En el ámbito académico, estudiantes, alumnos, profesoras, profesores, en cuestiones de tono de piel, estar analizando datos, si bien no estoy en contacto con la gente, el verlo en los datos ya te dice muchísimo, ¿no? Entonces, creo que el saber, conocer y abrirse a la oportunidad de tener experiencias con otras personas que sean diferentes es súper, súper importante. A mí me ha encantado mucho aprender de ustedes dos hoy. Gracias, igual. Y creo que pones sobre la mesa, ya para cerrar, una agenda pendiente que da para otro programa, la discusión acerca de por qué los ambientes segregados hacen tanto daño. ¿Por qué decir separados pero iguales no es aceptable? No, sí. Y por qué decir, pues sí, está bien, les damos el mismo servicio, pero no se vayan a mezclar, genera más discriminación, más encono, más intolerancia y por lo tanto nos quita paz. Sí. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en México Invisible y nos vemos a la próxima.